Entonces con este programa del SPSS. Me voy a ir a la vista de datos y como ustedes pueden ver ahora tenemos una base de datos distinta a la que estuvimos viendo en la clase. Solamente es para recordar algunas de las cuestiones importantes al respecto. En primera instancia tenemos en las pestañas de abajo a la izquierda la vista de datos donde vamos a ver en la parte superior de las columnas cada una de nuestras variables. Y a la izquierda, en nuestras filas, cada uno de nuestros casos. Estos nombres de las variables, si recordamos, muy específicamente lo tenemos aquí en vista de variables. Cuando nosotros nos vamos a la vista de variables, aparecen todas nuestras variables, pero además nos aparecen todas las características de cada uno. Por ejemplo, en el caso del folio, pues ya tenemos que es de cadena y que es nominal. Después vamos a ver alguna variable como lo es la variable sexo. Si vemos aquí está apareciendo con decimales, esto no me gusta, entonces le quitamos los decimales. En etiqueta puedo ponerle si deseo algo para recordar, pero pues en este caso sexo, pues es sexo, no tiene mayor etiqueta. En cambio, para que nosotros sepamos qué significa este 1 y este 2, en la parte de valores vamos a ponerle que el valor 1 sería hombre y le damos añadir y el valor 2 sería mujer. De nueva cuenta le damos añadir y le damos aceptar. En el caso de edad no necesita pues ningún valor en específico y aquí lo que tenemos son las preguntas 1 a la pregunta 14. Aquí en la etiqueta lo que podemos hacer justamente es poner lo que dice nuestra pregunta 1, nuestra pregunta 2, nuestra pregunta 3 para que tengamos de referencia. Ahorita no se las voy a poner, las voy a dejar vacías, pero justo aquí es donde ustedes van a poner ¿cuál es tu color favorito? O lo que sea que pregunte la escala. Lo que sí es importante ahora es poner nuestros valores. En este caso se trata de una escala tipo Likert con valores del 1 hasta el 5. Y entonces tenemos que el valor 1 significa totalmente desacuerdo. Voy a escribirlo un poquito rápido. Totalmente desacuerdo. El número 2, vamos a añadir. El número 2 sería desacuerdo. El número 3 sería ni acuerdo ni desacuerdo. El número 4 ya sería acuerdo. Y finalmente el número 5 sería totalmente de acuerdo. Y cuando yo termine este, ya tendré mis valores. Le vamos a añadir aceptar para esta variable en específico. Como el resto de mis variables llevan exactamente los mismos valores, le podemos dar copiar y vamos a pegar en todos estos valores hasta la pregunta 14. Y entonces si me voy acá, aparentemente nada cambia, pero recuerden que tenemos este icono donde ya podemos ver estas etiquetas de valor. Si yo lo aprieto, ahora sí ya voy a poder ver en el caso de la variable sexo, cuántos hombres y mujeres tengo. En el caso de edades, pues se quedó tal cual, pero en el caso de mis 14 preguntas ya puedo ver totalmente de acuerdo, totalmente desacuerdo, que creo que aquí puede quedar como un poquito estorboso, pero esto es algo que nos va a servir cuando se generen nuestros resultados. ¿Ok? Ya tenemos entonces esto. Si por ejemplo resulta que me faltó agregar alguna variable, pues lo puedo hacer desde la vista de variables o desde la vista de datos. Si es desde la vista de variables, por ejemplo, me posiciono aquí. La variable que quiero insertar va a estar entre edad y pregunta 1, entonces por eso me posiciono en pregunta 1, le doy clic derecho y le doy insertar variable. Y aquí le pongo, y ya me aparece, pero me tengo que ir a vista de variables para que yo le pueda poner el nombre a mi nueva variable.
Y ahora ya aparece aquí. De la misma forma, si la quiero eliminar, me posiciono desde la parte de la columna, le doy clic derecho y le doy borrar. Y ya se borra esa variable. Aquí, de la misma forma, en vista de variables, igualito, me voy a aquí, si la quiero insertar entre edad y pregunta 1, le doy clic derecho, le doy insertar variable. Y de una vez aquí le pongo el nombre de mi variable, por ejemplo, estado civil. Y me doy cuenta que aquí ya aparece, no le he llenado. De la misma forma la puedo eliminar. Le doy borrar y con esto ya nos quedamos con nuestros datos originales. Ok, ¿qué otras funciones tenemos? Bueno, puedo yo tener, por ejemplo, para alguna pregunta específica, como lo es la edad. Por ejemplo, le doy ordenar de forma ascendente. ¿Qué significa de forma ascendente? Pues que va a estar del más pequeño al más grande. Ahora me aparece primero el 17 y así me voy al 18, 19, 20 y 21. Si quiero regresar a como estaba, pues le puedo dar atrás, deshacer la acción, o en este caso mi folio tenía ese orden. Desde el 1 hasta el 18 y me queda como estaba originalmente. Entonces, para recordar nada más, si necesito como observar algo dentro de mi base de datos, le puedo dar clic derecho y puedo dar ordenar de forma ascendente o ordenar de forma descendente, dependiendo de lo que yo necesite. Muy bien, dentro del SPSS hay dos comandos, pestañas que vamos a utilizar mucho. No es que las demás no se utilicen, pero son las más utilizadas. En realidad son la de transformar y la de analizar. Bueno, la de datos también tiene aquí lo que les había mostrado hace rato, que puedo ordenar los casos, puedo ordenar las variables. Pero me voy a ir ahorita a transformar para mostrarles algo. Vamos a partir del siguiente supuesto, que de las preguntas 1 a la pregunta 7 resulta que miden, ni siquiera les he dicho de qué es esto, es una base de datos que obtuve, pero aquí vamos a manejarlo así como random al azar. Vamos a suponer que esta es una escala de autoestima, ¿no? Y que de la pregunta 1 a la pregunta 7 mide la autoestima relacionada con el físico, y que de la pregunta 8 a la pregunta 14 mide la autoestima relacionada con las características de personalidad. ¿No? Estoy inventando ahorita. Entonces yo quiero saber al final, quiero reportar cómo está con respecto a cada uno. Esa es una primera premisa, ¿no? Que de la pregunta 1 a la 7 es una dimensión y de la pregunta 8 a la pregunta 14 es otra dimensión. Eso es por un lado. Pero además vamos a suponer que todas mis preguntas, de la pregunta 1 a la pregunta 7, estamos hablando de autoestima, dijeran algo del tipo, yo estoy muy de acuerdo con mi físico, ¿no? Y alguien que me ponga totalmente de acuerdo, el 5 significa que, uy, su físico le gusta mucho, y alguien que ponga en el 1 que es totalmente de desacuerdo, significa que para nada. En la pregunta 2, que fuera algo así como, me gusta mucho como me miro, cómo me reflejo ante las personas, ¿no? Sigue siendo de la autoestima física. La pregunta número 3 dice, mi situación física ahorita es coherente con lo que yo siempre soñé, ¿no? Y sigue siendo esto. Pero vamos a suponer que la pregunta 4 dice, no me gusta para nada cuando me veo al espejo. Esto sigue siendo autoestima física, solamente que aquí tenemos el caso contrario. Alguien que me conteste 5, que está totalmente de acuerdo con la aseveración que yo acabo de hacer, es decir, no me gusta cómo me veo al espejo, significa que tengo una autoestima baja, una autoestima física baja. Y alguien que contestó el 1, que es totalmente desacuerdo, significa que está totalmente de desacuerdo en que no le gusta cómo se ve en el espejo, o sea que tiene una autoestima alta. Esto significaría entonces que mi pregunta 4 está en sentido inverso. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, lo primero que tengo yo que analizar es si tengo algunas preguntas en un sentido inverso. Esto generalmente me lo da la descripción del instrumento. ¿Qué necesito yo para que todos estén en el mismo sentido? Aunque aquí en mi vista de variables
Yo ya sé que la pregunta 4 dice algo así como, no me gusta cómo me veo al espejo. Por ejemplo, no lo voy a perder de vista, pero yo ya sé que esta es una negativa, una que va en sentido contrario a las otras. ¿Qué necesito hacer en esta pregunta 4? Ahora necesito que el 5 valga 1, que el 4 valga 2, el 3 se mantiene, que el 2 valga 4 y que el 1 valga 5. Es decir, necesito como invertir sus valores para que ahora todos me queden en el mismo sentido de que aquellos que respondieron 5 tienen una autoestima alta y aquellos que respondieron 1 tienen una autoestima baja. ¿Cómo puedo hacer esto? Pues aquí tengo 18 casos nada más y podría yo tal cual agarrar mis 18 casos y decir, este 5 yo le voy a poner el 1, se lo hago manualmente, ¿no? El 3 se queda igual, el 3 se queda igual y el 4 es 2. Pero hacerlo manualmente puede traer muchos riesgos de cansancio, de que algo se me vaya, o sea, hay como muchos factores al azar. Entonces lo vamos a hacer de manera mecánica. Solamente lo vamos a hacer con la pregunta 4. Para esto puedo usar dos cosas. Nos vamos a ir aquí a transformar y nos vamos a ir a recodificar. Voy a probar, tengo dos, en la misma variable o en distinta variable. Voy a recodificar ahorita en distinta variable para que veamos qué es lo que nos pide. Recodificar en distinta variable. ¿Cuál es la pregunta que yo quiero recodificar? Es la pregunta 4, a la que ya le puse una etiqueta. Esta. Si la voy a recodificar en una variable distinta, como voy a crear una nueva variable, necesito un nuevo nombre para esa nueva variable, que en este caso le vamos a poner, por ejemplo, recodificada 4. ¿Por qué estoy manteniendo el 4? Para que yo sepa que pertenece a la pregunta 4. Y en mi etiqueta lo puedo dejar en blanco o le puedo poner que era una negativa. Pero si no le pongo nada, tampoco pasa nada. Y le pongo cambiar. ¿Qué vemos? Que me dice que, que mi variable base con la que va a trabajar es con la que se llama pregunta 4, pero que esa me la va a transformar en una nueva que yo la nombré recodificado 4. Me voy aquí a este botón que dice valores antiguos y nuevos. Y ahora le voy a decir, aquí si se dan cuenta a la izquierda dice valor antiguo y a la derecha dice valor nuevo. Lo que me pide es, a ver, en valor antiguo es todo lo relacionado con la que era originalmente pregunta 4. Y en valor nuevo es todo lo relacionado con mi nueva variable. Entonces habíamos dicho que cada vez que en la pregunta yo tenga el valor 1, en mi valor nuevo, que va a estar al revés en este caso, yo quiero que sea 5. Y le doy añadir, que el 2 ahora sea 4 y le doy añadir. El 3 lo podría yo omitir, pero para que aquellos que son muy TOC y no quieren que esto quede así como en blanco, le voy a dar el 3, sigue siendo 3, que el valor 4 ahora sea 2 y finalmente que el valor 5 ahora sea 1. Le doy añadir, le doy continuar y le doy aceptar. Se me abre el visor de resultados, regreso a mi visor y vamos a ver qué fue lo que pasó. Esta era la pregunta 4, ¿se acuerdan? Así tal cual está, no se le ha movido nada. Y voy a mirar aquí a la derecha la recodificada 4. Déjenme hacer algo. No me dejo mover ahorita. La voy a poner aquí a un lado. Les voy a mostrar esto. Por cuestión de que podamos ver de manera comparativa, esta la quiero pasar aquí, al ladito de la que se llama pregunta 4. Entonces, para esto me posiciono aquí, que se marque todo en amarillo y la arrastro. Y listo, ya quedaron juntas. Pregunta 4 y la recodificada 4. Voy a volver a mi vista de datos. Ay, no, pero es que odio que tenga los decimales cuando no lo necesita. Déjense los quito. Y ahora sí, vamos a ver si me hizo bien la tarea. Fíjense, este que era 5, ahora ¿cómo se llama? Se llama 1. Bueno, no cómo se llama, perdón. ¿Qué valor tiene? 1. Pues los 3 me los dejo igualitos. El 4 ya lo convirtió en 2. El 3 me lo dejó igualito. El 2 me lo convirtió en 4. El 4 me lo convirtió en 2. El 5 me lo convirtió en 1 y listo. Ya lo hizo. Esta función que acabo de hacer se llama recodificar en distinta variable.
y lo voy a usar cuando no quiero perder mi variable original, quiero mantener la original, pero aparte quiero tener la recodificada. Quiero tener ambas. Pero si yo digo, hoy no, imagínate que yo tengo 100 variables y de esas tengo que recodificar 50, va a quedar una salchichota, va a quedar una base de datos enorme. Voy a borrar esta. Borrar. Y ahora quiero que me la recodifique, sí, pero en la misma, no quiero llenarme de 800 variables. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hace rato, solamente que ahora me voy a transformar y le voy a dar ahora recodificar en la misma variable. ¿Cuál? De nueva cuenta, que es la pregunta 4. Ahora no me piden un nuevo nombre para mi variable. ¿Por qué? Porque lo va a hacer en la misma. Pero sí me vuelve a salir este botón de valores antiguos y nuevos. Y hago exactamente lo mismo que les mostré hace rato. Vamos añadiendo los 5 valores que son los que quiero recodificar para que me haga el cambio justamente en la misma variable. Y me falta más uno, que es el valor 5. Con esto le doy añadir, continuar y aceptar. Me dice aquí en el ejecutable qué fue lo que hice y ahora el cambio me lo hizo en la misma variable. Muy bien. Ahora quiero, ya como ya la recodifiqué, ya sé que este está en el mismo sentido de la autoestima. O sea que quienes hayan puesto 5 es porque tienen una autoestima alta respecto a su físico y quienes hayan puesto 1 es porque tienen una autoestima baja respecto a su físico. Pero ahora quiero saber cuál es el valor de la autoestima física, que ya sabemos que son de los reactivos 1 al 7, y de la autoestima de personalidad, que son del 8 al 14. Para esto yo puedo obtener una sumatoria o puedo obtener un promedio. ¿Dónde voy a hacer esto de la sumatoria o promedio? Me voy también a transformar y vamos a utilizar esta que dice calcular variable, que es la primerita que me aparece aquí. Ok, ¿qué me aparece en este cuadro de diálogo? Primero veo que me dice algo que se llama variable objetivo. ¿Qué es eso? Va a ser mi nombre. ¿Cómo se va a llamar mi variable? Acuérdense nada más que en el SPSS mi nombre de la variable no puede empezar con un número, tiene que comenzar con una letra. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar autoestima física. ¿Ok? Y aquí donde me dice es igual a, aquí tengo mi expresión numérica. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Puedo hacer, por ejemplo, una suma. Quiero que me sume, por ejemplo, la pregunta 1. Me posiciono aquí, le doy doble clic y no me salió. Y ahora sí. Y me sale aquí que esa es la pregunta 1, por ejemplo, más la pregunta 2, más la pregunta 3, más la pregunta 4, 5, 6 y 7. Ahí le voy a poner aquí desde el inicio que es la suma. La física. Vamos a ver qué pasa. Le voy a aceptar. Y me dice, el nombre de variable contiene un carácter no permitido. ¿Qué pasó acá? Que le puse un espacio. Resulta que para el nombre de variable, además de lo que les dije que no podemos comenzar con número, tampoco podemos manejar espacios. Vamos a ver si me acepta el guión bajo, que puede ser algo que me ayude a resolver. Voy a dar a aceptar. Y ahora sí me dejo. Me dice aquí qué fue lo que yo hice, que es mi suma. Y me voy a mi vista de variables y veo que al final de lo que yo ya tenía me sale una que se llama suma. ¿Qué fue lo que hizo? Sumó 5 más 5 más 5 más 1 más 5 más 4 más 4. Y eso dio 29. Para el primer caso. Para el segundo caso sumó 5 más 5 más 5 más 3 más 4 más 3 más 5 y eso me dio 30 y así lo hizo con cada uno. Esto fue para suma de, voy a hacer más chiquito, de autoestima física. Vamos a hacer lo mismo para la suma de autoestima de personalidad.
en el mismo botón nos vamos a transformar, calcular variable. Hagan de cuenta que cada vez que yo hago algo tengo aquí como una pizarrita. Y si la quiero borrar, mi borrador es este que dice restablecer. Le damos restablecer y se borra mi pizarra. Y ahora vamos a hacer la de suma de autoestima de personalidad. ¿Okay? Y ahora voy a sumar la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, la 13, la 14. Imagínense que tenga que hacer eso con tenga que sumar 50. Queda como muy largo. Vamos a ver otra forma de sumar de una forma abreviada. En realidad lo que yo tengo que saber es dos cosas. O me sé la función y la escribo aquí donde dice expresión numérica, pero si no me la sé no importa. Me voy aquí donde dice grupo de funciones, por ejemplo. Le voy a dar ahorita donde dice todo. Y me sale aquí en funciones y variables especiales todas las funciones que tienen. Y yo la que estoy buscando es la de suma. Vamos a buscar algo que se parezca a suma. Aquí está. Y le doy, aquí está. Y me dice que es para un valor numérico y que me va a devolver la suma de lo que yo ponga y que requiero de 2 o más argumentos. Ok. Le doy doble clic y le doy suma. ¿Cuál quiero sumar? De la 8 a la 14. ¿Ok? Ahora me va a sumar eso. Solamente que hay que saber un poquito de cómo se lee esto. Resulta que para este código, en realidad la coma se lee tal cual como si fuera una I. ¿Qué significa esto? Que aquí me va a sumar la pregunta 8 y la pregunta 14. Pero ojo, yo no quiero que me sume solo la 8 y la 14, yo quiero que me sume desde la 8 hasta la 14. Entonces le voy a quitar esta coma, que es lo equivalente al I, y le voy a poner la palabra en inglés, que es tú. Ahora sí, ya sabes que va a sumar desde la 8 hasta la 14. Le doy a aceptar. Me dice aquí qué fue lo que realicé y puedo ver que ahora tengo mi suma de autoestima de personalidad. Y así ya obtuve unas nuevas variables. En vez de que yo tenga mi despliegue de mis 14 variables, tengo estas dos dimensiones. A veces necesito la suma, a veces lo que necesito es el promedio. Es mucho más probable que de repente me pidan el promedio. Entonces voy a analizar, calcular variable, borro pizarra. Ahora voy a poner promedio de autoestima física. Y pues vamos a ver aquí en todo. ¿Dónde está? Tenemos que saber un poquitito de inglés. Promedio, recordemos que es una de las medidas de tendencia central, que no es otra cosa que la media, y que en inglés la media, vamos a buscar, es esta. Aquí tengo la mediana, por ejemplo, mínimo, máximo. Ahorita la que necesitamos es la mediana. Igualito que como les mostré, vamos a ponerte la pregunta 1 a la 7. Y le voy a borrar la coma porque si no solo me va a sacar la media de la pregunta 1 y la pregunta 7. Y yo no quiero que sea y, quiero que sea hasta. Por eso le escribo la palabra tú. Le doy a aceptar y voy a ver que ahora tengo este promedio. ¿Cómo saco este promedio? Pues de haber sumado las 7 preguntas, las primeras 7 preguntas, y luego esa suma o este 29 lo dividió entre 7 y dio el 4.14. Y así con cada uno. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero para el promedio de autoestima. Aquí no lo voy a borrar porque voy a usar lo mismo. Promedio de autoestima de personalidad. Y le voy a decir, incluso lo puedo hacer, si se saben ustedes bien, si no hay problema con el nombre que le tienen asignado. Ahora es la pregunta, desde la pregunta 8, me voy a posicionar aquí, le borro y le pongo así, manualmente el 8 y el 14. Y le doy a aceptar. Y ahora ya tengo mis promedios de ambas. ¿Ok?
Muy bien, voy a hacer aquí una trampa que ustedes van a ver por ahí, pero para que vayamos fijándonos un poquito de cómo ocurre esto. Esto que voy a poner ahorita es, en realidad lo debí de hacer antes de hacer mis sumatorias y todo lo demás. Pero vamos a suponer que cuando estaba yo capturando, yo capturé aquí un 55 y aquí un 22, porque se me fue. Y que no me había dado cuenta porque tengo una base de datos, hagan de cuenta ustedes, muy enorme. Vamos a hacer ahorita una cosa, nos vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos y me voy a ir a la parte de frecuencias. Voy a pasar ahorita todas mis variables. En realidad solo pasé sin las últimas que creé. Aquí le voy a dejar por default mostrar tabla de frecuencias, que es lo que les quiero mostrar ahorita. Pero aquí en estadísticos, no, vamos a dejarlo ahorita así nada más. Le vamos a dar a aceptar. ¿Qué es lo que obtengo? Aquí estoy viendo cuáles son todas las variables que puse. Y me dice que la frecuencia para cada uno de ellos es de 18 y que no tengo ningún valor perdido. Ahorita les voy a hablar de valor perdido. Y nos vamos a ver, por ejemplo, en sexo. Si se dan cuenta que ya no me sale 1, 2, ya me sale hombre o mujer, porque yo así se lo había puesto. Y me dice que tengo 9 hombres y 9 mujeres. Me sale su porcentaje, que es de 50% cada uno, y su porcentaje válido. Edad, fíjense, tengo a una persona de 17 años, a 10 personas con 18 años, a 3 personas que tienen 19 años, 3 personas que tienen 20 años y una persona que tiene 21 años. Y aquí puedo ver su porcentaje válido, su porcentaje acumulado. Y así me voy para cada una de las preguntas. Veo la pregunta 1, la pregunta 2, la pregunta 3. Y llego a la pregunta 3 y pasa algo raro. Dice totalmente desacuerdo, de acuerdo, ni acuerdo, ni desacuerdo, acuerdo, totalmente de acuerdo. Y 55. Y digo, ¿what? ¿Qué es esto? ¿De dónde salió ese 55? O en la pregunta 5, ese 22. A veces cuando tengo una base de datos muy grande, no puedo ver estos datos. Entonces, ya voy y digo, ay, ¿qué número era? Y ya checo con mi base de datos y corrijo. Y no les hablé de el missing value. El missing value se utiliza cuando en una prueba como estas de valores, de percepción, etcétera, donde no hay una respuesta correcta, la persona deja en blanco una pregunta. Vamos a suponer que la persona 6 no me respondió a la pregunta 3. ¿Qué hago? ¿Le pongo 0? No le puedo poner el 0 porque el 0 sería como decir, como que está todavía más a la izquierda de totalmente en desacuerdo. Puedo manejar algo. Uy, ¿cuál era el número que tenía para que yo me acuerde después? Ya no me acuerdo. Bueno, ahí está acá. Entonces le voy a poner algo que se llama un valor perdido. ¿Qué es eso de valor perdido? Yo puedo darle como diferentes códigos a los que yo identifico que son valores perdidos. Ahorita le voy a poner, por ejemplo, 999. Este es el que más se emplea para marcar que este es un valor perdido. Eso quiere decir que la persona lo dejó en blanco. Me voy a ir aquí a vista de variables, en la pregunta 3 y donde me dice perdidos. Vamos a darle clic a ver qué pasa. Cuando dice ninguno es que no se manejan valores perdidos. Pero en valores perdidos discretos, aquí yo le voy a pedir que cada vez que vea el 999, es el que, le voy a dar a aceptar aquí, este ya me lo va a señalar como un valor perdido. Voy a volver a generar para que vean qué pasó con esta pregunta 3. Vamos a ir a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Solamente voy a sacar de la pregunta 3. Quiero que vean lo que pasa. Le voy a aceptar. Y me dice, me contabiliza todos como tenía antes. Y me dice total son 17. Y luego el perdido aparece como, perdón, el 999 aparece como valor perdido, que aquí solamente es 1. ¿Qué pasa? Que ese 1 no me lo va a contabilizar dentro del 100%. Por ejemplo, cuando yo saque el promedio, en vez de que divida la sumatoria entre 18, la va a sumar entre 17. Ok. Y bueno, vamos a explorar qué hay un poquito por acá.
analizar y nos vamos a estadísticos descriptivos, nos vamos a frecuencias, pero ahora vamos a ver con las últimas que hice, que son promedios, y nos vamos a estadísticos. Quiero que me saque la media, la mediana, la moda, la suma, la desviación estándar, la variable que ustedes quieran pedirlo, todo lo va a hacer. Continuar y le doy a aceptar. Y por ejemplo, aquí me saca para promedio de la autoestima física, me dice que tuvo una media de 3.67, una mediana de 3.78, una moda de 3.71, una desviación estándar de 0.66, aquí ya me da todos los valores de una vez y me saca además las tablas de frecuencia, pero porque se me olvidó desactivarlo. Cuando solo quieren estos datos estadísticos, voy a volver a hacerlo, le pueden desactivar las tablas de frecuencias. Y pueden pedir más cosas si ustedes quieren todo. Y aquí ya tengo todos mis valores. Obviamente el SPSS me lo hace en un segundito. La parte fácil es generarlo. La parte que nos distingue como psicólogos es poder darle una interpretación a esos valores. Y bueno, regresamos acá. ¿Qué otras cosas tenemos? Un montón. Pero de las más usadas son las frecuencias, por cierto, las puedo utilizar para variables numéricas y para variables no numéricas, como lo son las nominales y las ordinales. Pero si me voy a descriptivos, ahí solamente me va a permitir variables, numéricas. Y si son de cadena, esas no me las va a permitir. Si se dan cuenta aquí, en este listado, no me está apareciendo folio. ¿Por qué será? Porque si me voy a vista de variables, veo que folio no es numérico, es cadena. Y si es cadena, no me va a dejar sacar. Voy a hacerlo de nueva cuenta. Si me voy a frecuencias, sí aparece folio, porque aquí me acepta cualquier variable. Pero si me voy a descriptivos, ya no aparece folio, porque folio lo tengo puesto como una variable de cadena. Y si alguna de estas también fuera de cadena, no me aparecería. Muy bien. Ahora vamos a ver finalmente, nada más para que sepamos que aquí existe, pero eso es por lo que vamos a estar trabajando posteriormente, los gráficos. La recomendación es irnos al cuadro de diálogos antiguos y aquí vemos que tenemos una variedad de gráficos que nos van a ser de mucha utilidad. Está la gráfica de barras, en 3D, la de líneas, áreas que no se utiliza mucho, la circular, que es la de pastel, el máximo y mínimo, que tampoco utilizamos mucho, el diagrama de cajas, que es mi favorito en toda la vida, barras de error y pirámide de población tampoco lo utilizamos, la de dispersión de puntos la vamos a utilizar mucho y el histograma también. Vamos a sacar una gráfica de barras simples de la pregunta 1, por ejemplo. Estoy viendo con cuál la vamos a sacar. Y aquí me da para todos los valores cuál es su frecuencia. Esto es nada más por poner un ejemplo. Pero esto dependiendo de lo que nosotros vayamos necesitando. Gráficos. Generador de cuadros de diálogos antiguos. Mi favorita, el diagrama de cajas. Vamos a utilizar para el promedio. No me está dejando meterlos. No entiendo por qué. Luego lo resolvemos. Como que me está pidiendo algunos
Vamos a recomendar. Es que aquí está metiendo dos variables. Bueno, luego checamos bien y jugamos un poquito con este gráfico. Pero la idea es que vayamos explorando cada uno de estos. En realidad esto solamente es para que vayamos viendo cómo se va utilizando de las cosas principales en el SPSS. Y pues con esto concluimos este video.